Seguimos acompañándote a través de la Fuerza del Norte, Madero CL, por supuesto con toda nuestra plataforma integrada de medios para conversar y salir de varias dudas que tienen que ver con temas de justicia familiar, por decirlo de alguna manera. Como todos los días miércoles estamos con Francisca Enríquez, abogada. Ella está especializada en todo lo que tiene que ver con derechos de familia. Hemos ido abordando distintas temáticas durante el mes de diciembre, en este primer capítulo además, o en este primer miércoles del mes de enero, donde vamos a conversar sobre la relación directa y regular, vale decir, las famosas visitas. ¿Cómo está, Francisca? ¿Qué tal? Hola. Bienvenida, feliz año, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Feliz año también para todos ustedes y para todos los que nos están escuchando. Oye, Francisca, el nombre correcto es relación directa y regular. Sí, ese es el nombre correcto, es el nombre técnico, el nombre que le da la ley, pero se entiende que las personas aún lo recuerden como el visita porque era el nombre que tenía antes y se le cambia a relación directa y regular precisamente para darle un cambio en el fondo, ¿ya? Porque esto de visita... Más que de nombre. O sea, en el fondo antes era el derecho a visita, pero daba la idea de que el padre o madre, normalmente el padre que no vive con los niños, como que lo visitaba una vez cada 15 días, pero efectivamente se cambia a relación directa y regular porque lo que se busca precisamente hoy es que exista, que se fomente el vínculo afectivo entre el hijo con el padre o madre con el que no vive y que ese vínculo afectivo se promueva, se fomente y sea de manera estable, frecuente durante el tiempo. Entonces efectivamente se cambia por relación directa y regular. Se busca que exista una relación de familiaridad estable entre el hijo y el padre con el que no vive. Ahí deriva también el cambio. Pero hasta ahora la gente todavía le dice visita, pero en el fondo es eso. Ya, ahora, ¿en qué consiste esto? Vamos al detalle. Ya, la relación directa y regular en el fondo es este derecho-deber, que es súper importante también aclararlo como derecho-deber, porque no solo es un derecho que tienen los niños y un derecho que tienen los padres, sino que también es un deber que tienen los padres, ¿ya? Esto no es solo si los padres quieren ejercen este derecho, sino que tienen la obligación de vincularse afectivamente con sus hijos en aquellos casos en que no vivan con ellos, ¿ya? Y busque efectivamente promover también la mayor participación y la mayor corresponsabilidad entre ambos padres en la crianza y en la educación y en la vida cotidiana de sus hijos, ¿ya? Eso es en el fondo lo que se busca, ese es el derecho en particular, el de fomentar la relación padre-hijo, madre-hija, según corresponda con el que no viva, digamos. Ese es el derecho que se ejerce. ¿Ya? Y para efectos de establecerse el derecho, se puede hacer, como ya lo hemos hablado tantas veces, de común acuerdo entre las partes. Es decir, las partes, mamá, papá, regulan la frecuencia con la que el padre que no vive va a tener con sus hijos. Y de acuerdo a los criterios establecidos por la ley, que son... la edad de los niños, que eso es muy importante porque dependiendo de la edad que ellos tengan es la forma en cómo se va a determinar, porque si estamos hablando de un lactante, obviamente no va a ser lo mismo que si estamos hablando de un niño de 14, 15 años, ¿ya? Se toma en cuenta la edad del niño, se toma en cuenta también el vínculo afectivo con el padre o madre con el que no viva, ¿ya? Porque si estamos hablando de un niño, por ejemplo, que vive en una ciudad distinta a... que suele pasar. Que suele pasar, obviamente la vinculación afectiva es distinta a un papá con el que vive en la misma ciudad o eventualmente con un papá con el que vivió durante muchos años y después de la separación entre los padres deja de vivir con él. Obviamente el vínculo que se generó ahí puede ser mayor que el vínculo en otros casos. Entonces se toma en cuenta la edad de los niños, el vínculo afectivo, se toma en cuenta también el régimen de cuidado personal que esté establecido, ¿ya? Si hay régimen de cuidado personal compartido, obviamente el régimen de visitas pasa a un segundo plano. Y por último, cualquier otro aspecto que sea relevante en virtud del interés superior del niño. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver situaciones en que los niños tienen alguna condición particular, alguna condición de autismo, por ejemplo, ya a veces en el caso de ellos requieren una mayor estabilidad social o requieren una mayor estabilidad desde el punto de vista a lo mejor del ambiente donde están. Entonces, en razón de eso, las visitas a lo mejor no van a ser trasladándose él al domicilio del padre, sino que será el padre quien deba trasladarse al domicilio del niño. Por tanto, cualquier otro elemento a verificar se va a ver obviamente para efectos de establecer el régimen de visita. Ahora, el régimen de visita yo me imagino que debe incluir distintos detalles, no solamente en, ¿cómo decirlo?, en el año, entre comillas, normal, sino que
a propósito de lo que conversábamos el otro día, fiestas de fin de año, vacaciones de invierno, vacaciones de septiembre, fines de semana largos, fechas especiales. Sí, así es. Lo que pasa es que el régimen de visitas se divide entre el régimen ordinario, Ya. que es el que hace referencia a todos los fines de semana o fin de semana por medio, y está el régimen extraordinario, que es el regula directamente las situaciones especiales. Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias, Semana Santa, cumpleaños del niño, cumpleaños de los papás, vacaciones de verano, vacaciones de invierno, Día del Niño, Día del Papá, Día de la Mamá, y distintas festividades o días especiales respecto de los cuales tiene que haber una regulación particular, porque evidentemente puede que de repente caiga justo el fin de semana que le toca, por ejemplo, si lo ve todos los fines de semana. Este año, justo Navidad y Año Nuevo, estuvo sábado, por ejemplo. Si el padre tiene visitas todos los fines de semana, probablemente para estas fechas debió haber regulación especial, porque a lo mejor los padres deciden que pase la Navidad con uno y el Año Nuevo con el otro. Ya. Entonces ahí efectivamente Francisca, se regula. ¿Qué pasa con los abuelos? Ellos también tienen derecho sí, a visita. Tienen derecho los abuelos, con el alcance de lo que hablábamos al principio. En el caso de los padres es un derecho y deber, es decir, no solo tienen el derecho de relacionarse con su hijo, sino que también el deber de hacerlo, pero en el caso de los abuelos es solo un derecho, ¿ya? No están obligados los abuelos a regular visita, pero sí pueden hacerlo, porque pasa mucho que se generan ahí ciertos conflictos con los papás de los niños, muchas veces incluso a veces hasta con sus propios hijos, ¿ya? Donde no solo es la mamá o el papá el que no lo permite, sino que el propio hijo el que no lo logran ahí, y se va efectivamente a establecer la frecuencia. Obviamente en este caso probablemente va a ser menor que con el padre, va a ser a lo mejor un poco más distanciado, pero también se va a regular una relación directa y regular, ya sea de manera directa entre los abuelos y los padres, pero si eso no es posible, tienen los abuelos el derecho de demandar a través de un juicio una relación con sus nietos, ¿ya? Y ojo que además la ley de menores también establece que pueden incorporarse otros parientes. El Código Civil habla de los abuelos, pero la ley de menores también habla de otros parientes. Un tío, una tía. Un hermano, muchas veces también, ¿ya? Porque puede que hayan hermanos que son de distinto papá o de distinta mamá, que son hermanos en el fondo solo de simple conjunción, y se hace medio complejo la relación entre ellos. Pueden esos parientes eventualmente solicitar y demandar a través del juzgado de familia una relación directa y regular, y siempre que el tribunal lo considere beneficioso para el niño, se puede también decretar. Entonces, perfecto. Sí. Ya, ahora, también. ¿Qué pasa, por ejemplo, si las visitas están reguladas y yo no cumplo con las visitas? Ya, ahí hay que distinguir, porque hay dos tipos de incumplimiento, porque puede incumplir el padre que no vive con los niños, exacto, pero también puede incumplir el padre que vive con los niños, ¿ya? Entonces, hay incumplimiento en distintas situaciones. Cuando el papá que tiene fijado un régimen no va el día que corresponde, o no llega a la hora establecida, o va días no acordados. Pero también hay incumplimiento cuando el papá que tiene el cuidado personal del niño no permite, entorpece o dificulta que se desarrolle normalmente, y eso también pasa mucho. Ya. También pasa mucho que el papá que no vive con los niños de alguna manera no promueve, porque muchas veces lamentablemente también en temas de familia, muchas veces cruzados por sentimientos propios de las rupturas de las relaciones, etcétera, pasa que se olvida que este es un derecho también de los niños. Ya, no y en ese caso, Francisca, por ejemplo, si yo tengo la tuición de un hijo y no permito que el papá la vea, no cumplo con eso, ¿hay algún tipo de sanción? Sí, pues. ¿Qué ocurre en ese caso? Sí. Hay sanciones igual que para el que no cumple con la pensión de alimentos. Hay también sanciones para el que no cumple con el régimen de relación directa y regular. La primera sanción obviamente va a depender de quién es el incumplidor, por decirlo de alguna manera. Si el que no, vamos a poner en el primer caso, si el que no cumple es el papá que no vive con el hijo, pero tampoco lo va a ver o va intermitentemente, se le puede apercibir a que cumpla. O sea, sabe que tiene que cumplir. Pero además, eventualmente, ese padre puede tener sanciones como multa, como arresto, pero incluso la más grave, yo diría, es que se le puede derechamente restringir o suspender el derecho de visitas con el hijo.
¿ya? Sí, ¿por qué? Porque esa intermitencia para los niños tampoco es nada desfavorable. Entonces, si ya se le ha percibido, se le ha instado a que cumpla y así todo no quiere cumplir, ¿sabe qué? Dejémoslo hasta acá. No se elimina, digamos, el derecho de visita, se suspende por un tiempo hasta que no se dé garantías de que hay seriedad respecto del cumplimiento. Claro, porque ahí hay una afectación al niño también. Sí. Mira, aquí nos llega una pregunta por interno que tiene que ver, acabo de verla, tiene que ver justo con lo que estábamos hablando. Dice, ¿qué puedo hacer si la madre de mi hija no cumple con las visitas? Ya, están las mismas sanciones. Lo primero que aconsejaría yo, constancia en Carabineros, ¿ya? Constancia en la comisaría a fin de determinar cuál fue el día, la hora y eventualmente el motivo por el cual no se pudo ejercer la visita. En este caso pensando es que es el papá, supongo, el que no deja, ¿ya? Eso es lo primero. Y esto es súper importante. Hay muchas veces me dice, he puesto 10 constancias en Carabineros y no pasa nada. Porque las constancias en Carabineros no son automáticamente ingresadas al juzgado de familia. La persona que pone una constancia en Carabineros luego tiene que con estas constancias dar cuenta al juzgado de familia de que ha existido un incumplimiento reiterado e injustificado del régimen de relación directa y regular. Y dando cuenta de aquello al juzgado puede pedir todos los apercibimientos que hablábamos recién, multas, arrestos también para la mamá que dificulta o entorpece la relación directa y regular, y la más grave que podría eventualmente establecer es la pérdida del cuidado personal, porque en estricto rigor hay una vulneración de los derechos al no permitir que se ejerza un derecho de su hijo, que es mantener una relación con el padre con el que no vive. Y eventualmente se podría iniciar una medida de protección y eventualmente se podrían evaluar las habilidades parentales de ambos padres, y en base a ese juicio que se va a desarrollar, podría la mamá que obstaculiza constante e injustificadamente, siempre que sea injustificado obviamente, llegar a perder el cuidado personal del niño y que se radique en el otro. Entonces sí, hay sanciones, pero hay que ejercerlas ante el juzgado de familia. Hay que estar constantemente informando al juzgado de aquello. Mira, si uno va a Carabinero y dice, yo quiero dejar una constancia, he conocido 2 o 3 casos en que la respuesta que les dan es, la constancia no existe, tiene que poner una denuncia. No, yo creo que eso puede ser a propósito de otros temas, ya, como por ejemplo a propósito de violencia intrafamiliar, a propósito de, también existe la idea de que se dejan constancias de abandono del hogar, ya, eso también antiguamente existía, ahora ya la verdad es que no tiene mucho, pero para estos efectos de la relación directa y regular, la constancia sí existe. Lo que pasa es que va en esta misma línea. La constancia no es más que una constancia. Usted se lleva un documento con un número de constancia que dice que tal día y tal hora usted fue donde Carabinero y dejó y constató un hecho. Ahora, ese hecho después tiene que acreditarse ante un juzgado de familia y tiene que informarse al juzgado de familia. La constancia por sí sola no lleva a ninguna parte. Cuéntame una cosa, ¿qué pasa? A propósito de lo que comentabas tú recién, violencia intrafamiliar, ¿cómo se regula la visita cuando ha existido de por medio un divorcio, una separación, un distanciamiento, un quiebre en una relación, porque uno de los dos ha ejercido violencia intrafamiliar? O sea, quiero llevarlo al caso más común estadísticamente, una mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar. ¿Cómo yo entrego tranquila a un hijo o una hija a la visita a quien ha ejercido violencia contra mí? Ya, ahí igual hay que distinguir si existe o no existe juicio, si existen o no medidas cautelares, ¿ya? Porque muchas veces puede ocurrir que en contexto de un juicio de violencia intrafamiliar se aperture inmediatamente una medida de protección en favor del hijo en común por haber sido, por ejemplo, o víctima también de violencia intrafamiliar, o haber sido vulnerado en sus derechos al haber sido espectador de violencia intrafamiliar, ¿ya? Ahora, muchas veces cuando hay denuncias de violencia intrafamiliar y hay un juicio de por medio y se está efectivamente tramitando y se está en periodo de prueba o de pericias, etcétera, y hay prohibición de acercamiento, por ejemplo, del padre a la madre, sí, pero no hay una afectación que permita restringir o suspender la relación directa y regular entre el padre y el hijo, muchas veces lo que se establece, por ejemplo, es que la entrega del niño sea a través de un tercero, o sea, a través de un lugar más bien neutro, ¿ya? Muchas veces no es lo más recomendable porque para los niños no lo sería, pero puede ser en una comisaría, puede ser en el mismo juzgado de familia si está en los horarios permitidos, pero normalmente es a través de un tercero, a través de la abuela. Perfecto, pero ¿cómo se puede regular si el niño también fue víctima de violencia intrafamiliar? Sí, por supuesto. Claro, pues yo puedo decir, ya, ok, lo entrego a través de un tercero, a través de una comisaría, la visita en una sala de un tribunal de familia,
pero ese niño sufrió violencia intrafamiliar de parte de ese padre o madre agresor. Por eso le digo, hay que distinguir Ya. si solo hay violencia intrafamiliar respecto de la madre o si efectivamente se constata que ese niño también ha sido víctima Ahí de no hay violencia visita. o si ha sido espectador de violencia. Ya. O si eventualmente estamos ante una persona, en este caso el padre, que es lo más común, sin querer, digamos, estigmatizar que siempre son los hombres los que ejercen violencia, pero lamentablemente son la mayoría de las veces. En ese caso, efectivamente, también se podría suspender por una sentencia fundada del tribunal cuando estamos, por ejemplo, una persona que consideramos no tiene control de sus impulsos, que es una persona cuya personalidad es agresiva. Todo eso efectivamente se constata, y si en el interés superior del niño se beneficia la suspensión del régimen, por supuesto que se va a hacer, ¿ya? O sea, lo que aquí siempre por eso decíamos, la relación directa y regular se fija en atención a la edad, al vínculo, al cuidado personal, pero siempre tomando en cuenta el interés superior del niño y siempre con la posibilidad de suspenderse o restringirse si el interés superior del niño también así lo amerita. Y en este caso, si efectivamente el padre con el que puede eventualmente ejercer una relación directa y regular tiene conductas que pudiesen poner en riesgo la integridad de ese niño, obviamente que se va a suspender y no se va a continuar con lo que ya está establecido, o no se va a establecer Ya. nada. Ahora, todo esto es flexible de alguna forma. Sí, todo se en pueden familia, ampliar las sí. visitas, se pueden reducir, se pueden cambiar. Así es. Normalmente se va ampliando en la medida, vamos a hablar de una situación normal, donde los papás simplemente están separados y hay un hijo en común. Se puede ir ampliando normalmente de acuerdo al aumento de la edad de los niños, ¿ya? De esa autonomía progresiva Ya. y de la mayor vinculación que vayan finalmente logrando con el padre con el que no viven, ¿ya? Porque si los padres se separan cuando el niño tiene 2 años, eventualmente a los 2 años el régimen va a ser, a lo mejor en principio no con pernoctación, pero de a poco sí se va a ir gradualmente en el fondo incrementando, a llegar al punto en que quizás incluso en algún momento los padres decían pactar un régimen de cuidado personal compartido respecto de los niños. Y sí, siempre se puede ir modificando. Perfecto. Francisca, ¿hay algo más que agregar sobre todo este tema? A ver, a mí me parece también que es relevante que así como se regula la pensión de alimento, se regule la relación directa y regular, porque justo hoy día estaba hablando con alguien que me decía, dice que no los va a venir a ver más, dice que me amenaza con que si yo no se los paso no me va a pagar pensión de alimento, todo esto en el contexto muy del acuerdo de palabra, ¿ya? Dice que si yo no le paso a mis niños no me va a seguir pagando, no les va a seguir pagando el colegio, no sé, un montón de amenazas que se evitarían de alguna manera, o a lo menos el concretarse si estuvieran regulados. Entonces, yo sé que lo decimos todos los miércoles y yo creo que lo voy a seguir diciendo, es importante regular estos temas. Es importante regular la pensión, es importante regular el régimen de relación directa y regular, porque de alguna manera también le da estabilidad a los niños y también le da estabilidad a los papás respecto de los días que van a estar con ellos, le permiten organizarse, incluso le permite organizarse a la mamá que eventualmente sabe qué fin de semana los niños van a estar con el papá, por ejemplo. Mira, tengo una pregunta que es bastante recurrente, lo hemos abordado en semanas anteriores, y preguntan acá, si me atraso en el pago de la pensión, ¿la madre de mis hijos puede prohibirme verlos? No, en lo absoluto no. La pensión de alimentos no tiene ninguna relación con el régimen de relación directa y regular. Son dos cosas que, como se dice coloquialmente, corren por carriles separados. El padre que paga una pensión de alimento, el padre que no paga una pensión de alimento, y que lo hablaba a propósito del registro nacional, Sí. incluso tener inscripción vigente en el registro, no implica una suspensión del régimen de relación directa y regular. Te puede ¿ya? suspender la licencia y todo, Pueden pero no hacer las visitas. todo, pero no las visitas. No, Ya. jamás. Porque, como lo hablamos al principio, es un derecho de los niños también. Entonces Exacto. sería castigarlos a ellos por un incumplimiento de su papá y que no corresponde. Francisca, cualquier duda que alguien tenga, ¿cómo te contacta en Instagram? En mi Instagram, que es @abogada_Fran Enríquez, y en mi WhatsApp, más 569-733-40-143. Perfecto. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que te vaya regio. Que Igual tengas a una ustedes. buena, lo que va quedando, una buena primera Inicio semana de verano. del Ya, inicio ya de es como el verano ya en enero cuando Ya estamos sí, totalmente ya estamos. en verano. Gracias, Francisca, Ya, que te vaya bien. igual, chao. Vamos a la música o a la pausa, a ver, déjeme ver. Ah, son las 11 de la mañana con 21 minutos, se nos pasó rápido. 11 con 21, vamos a la música, luego a la pausa.